Buenos días a todos, hermanos. Continuamos con la lectura en Romanos 11, 25 al 32. Romanos 11, 25 al 32. La palabra de Dios dice así: Deseo pues, hermanos míos, que conozcáis este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón, hasta que haya encontrado la totalidad de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá a Sión el Redentor, y apartará la iniquidad de Jacob. Entonces tendrán un pacto conmigo, cuando les haya perdonado sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son adversarios por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque Dios no se retracta en cuanto a su don y en cuanto a su llamado. Porque tal como ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, y ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de la misma manera también ellos son ahora desobedientes por la misericordia tenida a ustedes, para que también de ellos se tenga misericordia. Porque Dios confinó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Oramos. Oh nuestro Dios, gracias por tu santa palabra. Tu palabra que revela nuestro pecado y revela nuestro Salvador. Tu palabra que revela tu maravilloso plan desde antes de la fundación del mundo para salvar un solo pueblo por medio del único camino, quien es tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación que hemos recibido por tu gracia, por medio de la fe. Y pedimos, oh Señor, por los que han recibido esta gracia, esta misericordia de salvación en Cristo, que nuestra actitud sería una profunda humildad por la misericordia que hemos recibido. Y por los que están en orgullo ahora, que verían la severidad de tu juicio contra el orgullo, y que nos causaría temor para correr a tu gracia y recibir salvación en Cristo. Gracias, oh Señor, por este maravilloso pasaje que revela cosas profundas, pero al mismo tiempo cosas que nos causan, al fin de cuentas, de proclamar: oh, la profundidad de la sabiduría y conocimiento de Dios. Al fin de cuentas, Señor, ayúdanos de humillarnos bajo la profundidad de tu conocimiento, tu sabiduría, tu misericordia, y proclamar, oh Señor, de ti, por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la honra y gloria para siempre. Amén. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias Romanos capítulo 11. Si miran en las noticias, parece que casi cada día hay más noticias acerca de la nación de Israel. Vamos a clarificar al fin de la lección que hay una distinción entre la nación política de Israel y el pueblo de Israel en la Biblia, pero todavía hay mucha pregunta, incluso en la iglesia, del futuro de Israel. ¿Y qué debe ser nuestra perspectiva como la iglesia de Cristo acerca de Israel? En breve, lo que vamos a ver hoy es el misterio de Israel revelado. Él usa esta palabra en versículo 25. Un misterio, vamos a ver, no es algo que debe ser misterioso a nosotros hoy en día, un secreto, pero es algo que en el Antiguo Testamento fue escondido. Fue allí profetizado, pero no tan claro como en Cristo ha sido revelado. Y el misterio es eso: que no hay dos pueblos de Dios, que hay un solo pueblo de Dios, que consiste en los raíces, en la ilustración que él usa del olivo. Los raíces son las promesas dadas a Abraham. Todo el árbol, un pueblo de Dios que consiste en gentiles y en Israel, pero para ser conectado, para ser parte de este pueblo,
Es por fe en Cristo que salva. No hay dos pueblos, no hay dos caminos de salvación, hay un pueblo de Dios que consiste en los que confían en Jesús como Salvador. Y lo que vamos a ver primeramente en versículos 16 a 24 es como gentiles, creo que todos aquí son gentiles por raza, que no debemos ser orgullosos, arrogantes en contra de Israel, porque la razón de que hemos sido injertados en el pueblo de Dios es por la pura misericordia de Dios. Este debe causarnos de no jactarnos en contra de Israel o de cualquier otra persona, pero que debemos dar gracias al Señor y temer a Dios por su bondad y por su severidad. Y la segunda cosa que vamos a ver, el misterio revelado en versículos 25 a 32, es la pregunta de si Dios ha terminado todavía con Israel. Y la respuesta es no, que todavía Dios tiene un plan para salvar muchos gentiles y muchos de Israel en un pueblo de Dios. Y eso conforme a su nuevo pacto. Por fe somos perdonados de los pecados y recibimos la misericordia de Dios. Al fin de cuentas, considerando todo eso, y hay muchas preguntas acerca de Israel, el futuro y todo eso, pero el punto de Dios, el punto de Pablo, es que debemos humillarnos bajo esta maravillosa misericordia y severidad de Dios. Entrando entonces en el texto, en Romanos 11 y versículo 1, la pregunta otra vez fue si Dios ha desechado totalmente a Israel. Y la respuesta fue, de ningún modo. Dios no ha terminado todavía. Y él explica que con Pablo mismo y con mucho más, él estaba preservando un remanente. Recuerda como en los días de Elías pensaba que él fue el único, pero Dios ha protegido 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Y hasta el día de hoy hay un remanente de verdadero Israel, un remanente de judíos mesiánicos, los que son por raza descendido de Abraham, que por fe han reconocido a Jesús como el Salvador. Todavía hay un remanente de Israel. Pero la pregunta entonces es, ¿y si la mayoría son endurecidos en contra de él, han tropezado sobre Cristo, la roca de tropiezo, para caer últimamente? Y su respuesta es, otra vez, no. En versículos 11 a 15, él explica un patrón que vamos a ver repetido en nuestra sección hoy, que con la primera venida de Cristo había un endurecimiento parcial que pasó sobre Israel. Ellos confiaron en sus obras y rechazó sus Mesías. Pero Dios, en la grandeza de su sabiduría, usó el rechazo de Cristo de Israel para abrir la puerta de salvación a nosotros gentiles, al resto de las naciones. Leyendo el libro de Hechos, vemos como de ciudad, primeramente Pablo predicó el evangelio a los judíos en las sinagogas. Ellos lo rechazó y se fue a los gentiles, hasta que hoy en día hay personas de cada nación, cada tribu, o estamos esperando por eso por lo menos. Vemos el crecimiento del evangelio hasta los confines de la tierra y estamos esperando, vamos a ver en versículo 25, hasta que la plenitud de los gentiles son salvos. Pero el fin de la historia, vemos, es que si el rechazo de Israel es riqueza para nosotros las naciones, tanto más será su plenitud. En versículo 26 que vamos a ver, él explica, en un sentido, todo Israel será salvo. Y vamos a explicar esta significancia. Entonces, estos son los primeros 15 versículos. En versículo 16, él comienza la ilustración del olivo. Versículo 16. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En la primera parte, él usa una ilustración de números 15 de las primicias.
cuando Dios bendijo al pueblo del antiguo pacto con grano para hacer un panqueque, para hacer un pastel, un pedazo de pan. Tenía que ofrecer los primicias al Señor. Y fue evidencia que todo vino de Él, fue por Él, y todo es para Él. Habla de su supremacía y que Dios representa la totalidad, diciendo que toda la masa vino de Dios y es para Dios. Y Él usa eso conectándolo con un árbol. ¿Ok? Entonces, los raíces del árbol son santos. Todo el árbol es santo. Y es su transición a la ilustración del olivo en versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron descajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho participante con ellas en la rica savia de la raíz del olivo. Okay. Yo sé, es un poco complicado la ilustración, vamos a desempacarlo. Primeramente, el olivo en el Antiguo Testamento, en lugares como Jeremías 11, Oseas 14, es un símbolo para el pueblo de Dios. Y en este olivo, en este pueblo de Dios, primeramente, Él habla de no primeramente, pero en la explicación primeramente, las raíces de este árbol son las promesas dadas a Abraham. ¿Alguien del estudio del miércoles recuerda las 3 bendiciones que Dios prometió a Abraham? Descendencia, tierra y bendición para todas las naciones, ¿verdad? Tierra, simiente y bendición para todo el pueblo, todas las naciones. Estas son las raíces, esas promesas de Dios. Él dice que una de las ramas de ese árbol han sido desechados por un tiempo, cortados. Esta es la nación de Israel, o la gran mayoría de Israel. No todos, porque personas como Pablo todavía creen en Cristo y son todavía conectados a esas promesas a Abraham. Esas promesas que Abraham recibió por fe, también Pablo y otros judíos lo recibieron por fe. Pero la gran mayoría lo han rechazado Jesús y han sido cortados por un tiempo de este árbol. Pero nota otra rama, él habla del olivo silvestre. Habla de nosotros los gentiles. Hemos sido injertados contra la naturaleza en este árbol, en este olivo que representa al pueblo de Dios. Otra vez, para enfatizar, no hay 2 árboles, no hay Israel y la iglesia. Hay un pueblo de Dios. Y vamos a ver, este pueblo de Dios no es definido por raza, somos definidos por fe en Cristo. Versículo 18. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Vamos a ver ese tema repetida en esta sección. No seas arrogante, versículo 18. Versículo 22, ves la bondad y severidad de Dios. Versículo 25, para que no seas sabios en vuestra propia opinión. El punto, la aplicación de todo eso, es que no seamos arrogantes, que seamos humildes de entender la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, incluyendo pobres pecadores como nosotros, en el pueblo de Dios. Y él dice en particular que la rica savia de la salvación que disfrutamos por raíces que son de Israel, los padres de Israel, para que no pensamos, porque soy de Argentina, de la tierra de Messi, y por eso Dios me escoge. No,
nuestros raíces son este es en particular por nuestro anciano, para que entendamos, no, para todos nosotros. Nuestros raíces no son de nuestros países, de nuestras culturas. Nuestras raíces es en nuestro bisabuelo Abraham. ¿Y qué fue la promesa que Dios dio a Abraham? En particular, Dios llamó a Abraham para ver las estrellas cuando él fue de mayor edad, sin posibilidad humanamente de tener hijos, y prometió que él iba a tener una multitud de simiente como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó Dios y su fe fue contado por justicia. Hemos visto eso muchas veces en Romanos, que esta salvación por fe, esta declaración de siendo justos en los ojos de Dios, siempre ha sido por fe. Y estas promesas de siendo parte del pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la bendición de Dios, siempre ha sido por fe. Y si vamos a ser incluidos en este olivo, no debemos ser arrogantes de pensar, es por otra raíz, por otra herencia. No, es por la gracia de Dios recibido por fe, que recibimos como los adoptados en la familia de Abraham por fe. Versículo 19. Dirás entonces, las ramas de Israel fueran desgajadas para que yo fuera injertado. Para injertar una rama, tiene que cortar parte del árbol para injertarlo. Y por un tiempo Israel ha sido desechado y los gentiles han sido injertados en su lugar, parece. Él dice, versículo 20, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Quiero ver los dos lados de la gloria de Dios, su bondad y su severidad. Primeramente, su bondad. No somos olivos ricos, que este olivo necesitaba gentiles, faltaba nosotros. No, somos en el texto llamado olivos silvestres. Tengo unos árboles en mi yarda, pues casi todos están de mala salud, pero otra historia. Pero detrás de nuestra casa tenemos árboles silvestres, que, ¿cómo se llaman en inglés? Trash trees. Existen, estoy agradecido por ello, pero no son cultivados. Estoy buscando por maneras de ayudar los árboles cultivados en mi yarda, pero una de las soluciones no es ir por afuera, tomar uno de estos silvestres y feas y conectarlo a los cultivados que compré de Home Depot. No. ¿Por qué? Porque son silvestres, son feas, no deben ser parte del árbol natural cultivado. Somos olivos silvestres. Nadie nos quiera. No tenemos algo para ofrecer a Dios. Pero en una bondad que explota la mente, Dios nos ha amado. Dios nos ha salvado. Dios envió su Hijo para morir por basura como nosotros somos. No hay otra explicación más que la misericordia y gracia de Dios. Y si por un momento pensamos, wow, soy mejor que estos judíos que no confían en Cristo, tan espiritual, astuto que soy, que yo, ¿cómo no pueden ver? Es tan claro, han leído Isaías 53, el siervo sufriente, es tan claro. ¿Por qué es claro a nosotros? Porque Dios nos dio vista espiritual.
Éramos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida. Éramos ciegos y Dios nos dio vista. ¿Quién puede decir por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi espiritualidad? Nadie. Somos pobres, feos, pecadores y Dios en su gracia nos salvó. No hay lugar por arrogancia en ninguna manera. Y probablemente no somos diariamente arrogantes en contra de los judíos, pero es una batalla recordar diariamente cuando vemos personas que tal vez son homosexuales, tal vez son personas ateas. ¡Wow! ¿Cómo no pueden ver que Dios existe? Recuerda que si no fue por la gracia de Dios, también nosotros haríamos exactamente lo mismo. No debemos aplaudir a su pecado, pero tampoco no debemos sentir arrogancia. Debemos sentir humildad y compasión por ellos, sabiendo nuestra condición y la gracia que hemos recibido. Y orar como Pablo oró por su pueblo. Si él mismo podía ser anatema bajo la ira de Dios para salvar a ellos, debe ser nuestros corazones contritos, humildes y que teman a Dios y llenos de gratitud a Dios por su gracia. El otro lado, él dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Mira lo que pasó con Israel. Como ellos, con los árboles de las promesas de Abraham, pero cuando ellos rechazaron a Jesús por su autojusticia, como Dios en su perfecta justicia, a este punto en la historia, los han desamparado, descargado del árbol. Y si vemos en nosotros un orgullo creciendo de que por algo en mí Dios me ha escogido, por algo en mí merezco ser parte del pueblo de Dios, merezco ir al cielo, ten cuidado, teme, porque en la severidad de Dios, como Él nos ha injertado, también Él puede cortarnos de este árbol. Creo, levanta preguntas acerca de la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Considera eso. El mismo Pablo, quien en el Espíritu escribió Romanos 11, también escribió Romanos 8 en la misma carta. Es el mismo Pablo quien dijo, no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Es el mismo Pablo quien escribió que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada y nadie puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Si en verdad hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido perdonados de todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Esta cadena de la salvación de Dios, conociéndonos de antemano, predestinándonos, llamándonos, justificándonos y glorificándonos, no puede ser roto. No podemos perder la salvación. Y Él dice, teme a Dios, considera su severidad por los autojustos, para que no seamos también cortados como Israel. Estas advertencias deben causarnos como creyentes en Cristo de perseverar en nuestra fe en Cristo, de recordar diariamente de la gracia de Dios en nuestras vidas y van a funcionar para causarnos de perseverar hasta el fin. La marca de la elección es la perseverancia. Él quien comenzó una buena obra en nosotros es fiel para cumplirlo hasta el fin. Y al mismo tiempo hay esas advertencias que hay personas que parecen ser parte del árbol, pero al fin de cuentas son cortadas. Y la evidencia o la razón por eso es como Israel, incredulidad. No debe causarnos de dudar de nosotros, debe causarnos de confiar en Cristo.
el puritano Robert Murray McCheyne dijo, por cada vista de nosotros debemos mirar 10 veces a Cristo. El punto de este texto no es una introspección, no, es cuando vemos estas evidencias de orgullo en nosotros, confiando en nosotros, por algo en nosotros que Dios me ama, que levantamos los ojos a Cristo. Vemos el costo de nuestra salvación, vemos la misericordia que hemos recibido y por fe tenemos confianza. Soy por su gracia parte del pueblo de Dios. En esta primera sección, él está enfatizando la necesidad por nosotros de humildad en la luz de la gracia que hemos recibido. También, él abre la puerta a un futuro para Israel, versículo 23. Y también ellos, también Israel, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Su argumento es un argumento de lo más difícil a lo más fácil. Si uno puede levantar 200 libras, uno puede levantar 10 libras. Es como, si han hecho la cosa más difícil, puede ser la cosa más fácil. La cosa más difícil fue tomar un olivo silvestre, nosotros los gentiles, y injertarnos en un árbol cultivado. Si Dios puede hacer eso, Él es poderoso tomar esta rama natural que creció por sangre, nacido de la familia de Abraham, y Él puede injertarlo de nuevo. Parece que Dios está por lo menos abriendo la puerta de muchos en Israel un día reconociendo a Jesús como su Salvador y reentrando en el pueblo de Dios. Pero nota, versículo 23, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. ¿Qué es necesario para ser parte del pueblo de Dios, unido a esas promesas? Es fe en Cristo. Y con eso tenemos que, con todo amor, decir que la enseñanza de las dispensacionalistas que enseña que hay dos pueblos de Dios y que en el futuro Israel va a regresar a Dios, pero en una manera parte de Cristo, haciendo su templo y sacrificios y todo eso, y siendo salvo por regresar a la ley. No, totalmente no. Cristo es el nuevo templo, Cristo es el último sacrificio, y es solamente por fe en Cristo que uno puede ser añadido. Entonces, para ser claro en lo que veo en el texto, Él no está diciendo que habrá una gran salvación nacional de la nación de Israel por regresar a la ley. No, es por reconocer a Jesús como el Salvador. Y debemos proclamar a Cristo y orar que Dios salva mucho de los judíos y de los gentiles por fe en Él. Esta es la primera ilustración. Y finalmente el misterio revelado. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Otra vez en versículo 25 dice, ok, he llegado al punto en su carta, en su argumento de tratar de decir lo más claramente posible. Este es el punto. El misterio ha sido revelado. Otra vez, un misterio no es algo que debe ser misterioso a nosotros, es algo que fue profetizado pero escondido en el antiguo pacto, que ha sido revelado en el nuevo. Sabemos eso porque con las últimas palabras de Romanos 16, 25, dice, la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado. Ha sido manifestado con Cristo. Entonces, ¿qué es este misterio? Romanos 25,
primeramente, el punto, porque Él quiere que entendemos este misterio. ¿Por qué importa nuestras vidas diarias? Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay muchos con sus... pues claro, en el contexto, aparentemente los gentiles eran siendo arrogantes en contra de Israel. Vamos a ver en capítulo 14, habían conflictos entre los gentiles y los judíos que eran creyentes en Cristo en la misma iglesia, pero los gentiles con un sentido de superioridad en contra de Israel. Y Él quiere que vemos que todo la tierra es nivel a la cruz. Por judíos, por gentiles, es Cristo mismo y solo quien está siendo exaltado. En Romanos 3:27 Él dice, la jactancia es excluida. Y en Romanos 5:11 Él dice, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que gloriamos en Cristo y no en nosotros. Su segundo punto en eso es que vemos no una arrogancia en nosotros, en nuestra sabiduría, pero que vemos la gran sabiduría de Dios. Versículo 33, doxología o la glorificación de Dios al fin de este capítulo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Espero que al fin de estudiando este capítulo no quedamos, que no seamos arrogantes. Wow, gracias a Dios que no soy dispensacionalista. No, gracias a Dios que no soy X cosa. No, que al fin de cuentas vemos tan glorioso, tan sabio es Dios. No, tal vez no entendemos todos los detalles de su plan, pero al fin de cuentas que quedamos con boca abierta, de rodillas, diciendo, oh profundidad de la sabiduría de Dios. Y Él está escribiendo eso para que no seamos sabios en nuestros propios ojos. ¿Y qué? ¿Qué es el misterio revelado entonces? Versículo 25. Que a Israel ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Este es el plan, el patrón. Primer paso, endurecimiento parcial de Israel. Nota que es parcial, que como Pablo y otros judíos mesiánicos hasta hoy en día, que hay personas descendidos de Abraham que reconocen que Jesús es el Mesías profetizado y ellos son salvos hoy, son parte de este remanente. Hay un endurecimiento parcial a Israel. La gran mayoría están endurecidos en contra de Cristo, no lo reconocen como su Salvador. Este es para dar las riquezas de salvación a nosotros los gentiles. Y ahora la gran mayoría de la iglesia, la gran mayoría, este no es dibujado al scale, porque la rama grande ahora son los gentiles. Y eso será hasta que la plenitud de los gentiles son salvos. Dios ha elegido su pueblo de entre cada nación, de cada lengua, de cada pueblo. Y parte de nuestro propósito es, conforme a Mateo 28, de ir y hacer discípulos de todas las naciones para que por fe sean añadidos a este árbol de un pueblo de Dios. Es lo que nos define, no es nuestra raza. Gálatas 3, no hay judíos ni gentiles, pero somos uno en Cristo Jesús, descendientes, hijos de Abraham. Pero este no es el fin de la historia. Él dice, versículo 26, y así, o la Reina Valera dice, y luego, todo Israel será salvo. Este es probablemente el parte más difícil de todo este capítulo. ¿Quiénes son ese todo Israel? Tenemos que leer
el texto en su contexto, regresa conmigo a Romanos 9:6. Recuerda que la pregunta que comenzó estos 3 capítulos, Romanos 9 a 11, es en Romanos 9:6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son Israel. No todos de Israel son Israel. La pregunta es si la promesa de Dios a Israel ha fallado. Él ha dado las patriarcas, Abraham, y Isaac, Jacob, y estas promesas de bendición y tierra y simiente. ¿Ha fallado la promesa de Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? No todo Israel, es decir, no todos los descendientes de sangre de Abraham son el verdadero Israel. Abraham tenía Isaac y Ismael. Isaac era parte del árbol, Ismael no. Isaac tenía Jacob y Esaú. Jacob era parte de este árbol y Esaú no. Los elegidos de Dios en capítulo 9 son parte del árbol, el verdadero Israel. En capítulo 10, los que confían en Cristo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, de los judíos y de los gentiles. Creo que aquí regresando a Romanos 11:26, cuando él dice todo Israel será salvo, él no está diciendo todo como cada individual de la nación de Israel desde todo el tiempo. No puede ser. No puede ser, porque en Romanos 9:23 él ha dicho que hay unos que Dios ha hecho para ira y otros para demostrar su misericordia. Hay Isaac, hay Ismael. Cuando él dice todo Israel, por lo menos él está diciendo todos los descendidos de Abraham, elegidos de Dios, todos los que por fe han sido reinjertados en el pueblo de Dios. Mi perspectiva es que apunta a un tiempo todavía que no hemos visto su plenitud, en que muchos más de los judíos van a ser convertidos a Cristo. Es un cambio en mi perspectiva, de verdad, estudiando ese pasaje en los últimos meses. Y todavía estoy estudiándolo. Espero que estamos cada vez que regresamos a las Escrituras, no siempre diciendo, ok, esta es mi interpretación, yo lo sé, pero que cada vez estamos de nuevo estudiando para entender. Y para mí lo que me ha influenciado en es esta lista que ven aquí, los versículos que repiten este patrón de transgresión de Israel, salvación de los gentiles, que produce celo para Israel. O son excluidos en versículo 15, reconciliación de los gentiles, admisión y vida entre los muertos por Israel. Todo eso me da una indicación de que Dios no es simplemente diciendo he desechado a Israel totalmente, pero que muchos de Israel en el futuro serán reinjertados. Para ser claro, no es por su templo, por sus sacrificios, no, es por fe en Cristo. Pero todo Israel, por lo menos, son los elegidos de Dios de entre la nación de Israel, los que confían en Cristo como su Salvador. Y creo que por lo menos abre la puerta de la posibilidad de un día antes de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, de muchos de Israel reconociendo a Jesús como su Salvador. Por lo menos nuestro papel como gentiles debe ser para producir celos en ellos por amor por Cristo, por proclamar el Evangelio incluso a los judíos. Okay. Con eso, él va a dar dos evidencias, primeramente de los profetas en versículos 26 y 27, y segundo las promesas a Abraham en versículos 28 y 29, que la palabra de Dios no ha fallado,
pero que Dios está demostrando su misericordia incluso a Israel. Versículo 26. Todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si todo eso ha sido muy confuso hasta este punto, y perdóname por eso, espero que este es tan claro. Este es el Evangelio. Pablo cita Isaías 59, que leemos en nuestra promesa de perdón. Isaías 59, que nuestro pecado ha hecho una separación entre nosotros y Dios. Dios vio, versículo 16, que no había nadie para interceder, no había nadie para salvar. Entonces Dios mismo tomó su armadura, tomó su justicia, tomó su espada y se fue a la batalla y Él ganó. Y Él vino para ser el Redentor, para librar su pueblo en Sión y para hacer un nuevo pacto con su pueblo. Un pacto en que Él perdona nuestros pecados, en que Él pone su Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo cita esta promesa. Él dice, este es lo que está pasando. Que Dios ha venido para ser el redentor de su pueblo. La cosa interesante es que Él cambia una palabra. Él no dice, como dice Isaías 59, que el redentor vendrá a Sión o a Jerusalén. Él dice que el redentor vendrá de Sión. Cristo ya ha venido a Sión. Romanos 9:33, que Dios puso su roca en Sión y ellos tropezaron sobre Cristo. Pero ahora el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Redentor está siendo proclamado de Sión, de Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Dios ahora está salvando a Israel, salvando a los elegidos entre Israel y también añadiendo nosotros como la plenitud de los gentiles a su árbol. Es maravilloso. Si estás aquí y sientes separado de Dios, o si no sabe por seguro que tienes el perdón de Dios, escucha el Evangelio. Eres separado de Dios. Tal vez piensas que eres una persona espiritual, pero hay algo que te separa del Dios santo y severo, y es tu pecado. Como yo fui separado de Dios por mi pecado. Pero Dios ha venido para salvar, para rescatar, para ganar la batalla que no podíamos hacer. Él ganó esa batalla en la cruz, muriendo por los pecados de su pueblo, para perdonarnos y salvarnos y recibirnos de nuevo. Si no has recibido el perdón de Cristo, el perdón de Dios, hoy es el día de reconocer: Jesús es el Redentor, quien ha venido para salvar a los que tienen fe en Él. Deposita tu fe en Cristo como tu Salvador, como tu Redentor, y serás perdonado de todo su pecado. Ese es el mensaje que necesitamos proclamar a todo el mundo, incluso a los judíos. Espero que cuando tenemos conversación, cuando tenemos oportunidad para hablar con judíos, que podemos ir a pasajes como Isaías 59. Nota, Pablo está citando el Antiguo Testamento. Si estás hablando con un judío, tú eres judío, yo soy cristiano, y muchas veces quieren cortar la conversación ahí. ¿Sabes qué? Yo creo en el Mesías del Antiguo Testamento. ¿De verdad? Sí, mira, abramos Isaías 59. Abramos Isaías 53 y mira, este es Jesús. Mira lo que Él hizo. Y sabemos, fe viene por oír por la palabra de Cristo. Abremos
la palabra y oramos que Dios usa su palabra para salvar judíos, también gentiles como nosotros. Versículo 28, 29. En cuanto al Evangelio, ellos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Está diciendo, ahora en su condición espiritual son enemigos del Evangelio. A este punto eran los judíos que estaban, como Pablo anteriormente, persiguiendo la iglesia, poniéndoles en la cárcel o matando a cristianos. Eran enemigos del Evangelio. Y Romanos 5:11, ellos también eran enemigos de Dios por causa de su pecado. Pero él dice, por causa de las promesas hechas a los padres, por las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, su llamamiento, su don de gracia es irrevocable. No es porque hay algo bueno en Israel, como no fue algo bueno en nosotros, pero es la gracia y fidelidad de Dios. Es la razón por confianza que Él no va a totalmente descargar a su pueblo. Versículo 30 a 32. Pues así como vosotros... espero que tenemos nuestro cinturón ahí. Eso. Vamos su lenguaje aquí requiere mucho enfoque para entender esa última parte. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrado misericordia. Wow. Porque Dios ha encerrado todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Wow. Yo sé muchas de la misma palabra. ¿Cómo? Sencillamente, éramos, no es ilustrado aquí, éramos desobedientes. Romanos 1, que negamos el Creador, adoramos la creación. También Israel, cuando vino Jesús, ellos confiaron en la ley y no confiaron en Jesús. Romanos 3, 23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 32. Dios ha encerrado todos en desobediencia. Esa parte espero que es claro. Todos nosotros desobedientes, separados de Dios por causa de nuestro pecado. Pero aquí es la sabiduría, la misericordia inexplicable de Dios. Dios usó esta desobediencia de Israel para demostrar misericordia a nosotros gentiles. Cuando éramos adorando ídolos, adorando nosotros mismos, separados de Dios y nadie, Romanos 3, nadie busca a Dios. Dios usó a Israel rechazando a Dios, rechazando a Cristo, para dar salvación a nosotros. Cuando yo fui un ateo, la última cosa que quería hacer fue ser un cristiano, y Dios en su misericordia me salvó, me injertó en el árbol. Todos nosotros, ¿por qué? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué razón hay más que el profundo misericordia de Dios para salvar pecadores como nosotros? Dios tenía misericordia para nosotros, y esta misericordia para nosotros Dios está usando para producir celo en otros, incluso en Israel, para que ellos vean, wow, ellos tienen el gozo, el paz, la vida que he querido. ¿Y cómo tienen esta vida? Ellos lo han encontrado en Jesús. Tal vez Jesús es el Mesías prometido en la Biblia. Y Dios usa la misericordia en nuestras vidas para abrir sus ojos a la realidad de la salvación en Cristo. Y ellos por fe también confían en Él y ellos reciben la misericordia. Nota, versículo 31 dice, también a ellos ahora les ha mostrado misericordia. No es simplemente algo para el futuro. Esperamos
para los últimos minutos hasta que Jesús venga y muchos de Israel son salvos. No, que ahora debemos estar predicando el Evangelio hasta todo el mundo, incluso a judíos, para que ahora muchos más reciben la misericordia de Dios por fe en Cristo. Y el fin de todo eso, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Yo tengo todavía mis preguntas acerca de este pasaje, entonces estoy seguro que ustedes también, porque no he explicado con la misma claridad que quiero tener. Pero este es claro. O tal vez, porque la razón por qué no es claro es porque lo que estamos mirando es hasta la profundidad del mar. Y hay miles y miles y miles de profundidad allí. Y esta es la sabiduría de Dios. Lo que vemos es verdad, es claro, pero no podemos profundizar la totalidad de la sabiduría de nuestro Dios. Pero espero que este queda claro. Que la salvación que tenemos por fe en Cristo. Que no hay dos pueblos de Dios, hay un pueblo de Dios. Y nuestro lugar, nuestra posición en este rico olivo es por su misericordia, no por nada de nosotros. Y por eso no debemos ser arrogantes. Debemos alabar a Dios por su gracia y misericordia y debemos proclamar este evangelio, que es el poder de Dios para la salvación para todo el que cree, para el judío primeramente y también para el griego, para el gentil. ¿Qué debemos ser entonces nuestra postura acerca de la nación de Israel? Primeramente, no ser confundido en pensando que porque tienen el nombre Israel, que son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios consiste en fe en Jesús. El pueblo de Dios en el Medio Oriente son los creyentes en Cristo entre Israel y las Palestinas. Cristianos, los que tienen fe en Cristo, son el pueblo de Dios. Segundo, nuestra postura debe ser uno de humildad y amor y compasión por todos los perdidos, incluso por los en la nación política de Israel, por los judíos alrededor del mundo, y lo que necesitan es celo. Y para tener este celo, ellos tienen que ver Cristo en nosotros y escuchar la palabra de Cristo de nosotros. En particular, como la iglesia, necesitamos crecer en veando Cristo en el Antiguo Testamento. Tenemos que conocer el Antiguo Testamento para poder tener estas conversaciones cristocéntricas con los judíos. Y finalmente, que no debemos confundir la nación de Israel hoy en día con el pueblo de Dios. Son una nación política, no religiosa. Ellos no son una teocracia con sacerdotes y reyes, y como vemos en el Antiguo Testamento. Esta es una nación política. Debemos orar por paz en el Medio Oriente, orar por paz en Israel y por justicia. Paz y justicia por la nación de Israel, por las Palestinas. Pero no dar un apoyo incondicional a la nación de Israel simplemente por tener el nombre Israel. Mas debemos orar por la paz que solamente puede venir por arrepentir del pecado y confiar en Cristo. Y saber que la razón por que lo tenemos es por nada de nosotros, es por la misericordia que hemos recibido por Dios dándonos fe en su Hijo. Oramos. Gracias, oh Señor. Gracias por Cristo. Gracias por lo que Él hizo en la cruz para tomar nuestro lugar, morir por nuestro pecado y para ser resucitado para darnos vida.
Gracias, Señor, por todos nosotros aquí, que por tu gracia hemos recibido esta salvación, porque nos diste fe en Él. Oh Señor, humíllanos, cáusanos de temblar ante tu severidad y tu gran bondad, y de quedar asombrados a tu profunda sabiduría. Y también ayúdanos a orar fervientemente como Pablo, deseando la salvación de los judíos, deseando la salvación de todos tus elegidos alrededor de este mundo. Ayúdanos, oh Señor, esta semana con humildad y con fervor de compartir el Evangelio con los alrededor de nosotros, sabiendo que es solamente por fe en ti que ellos también pueden ser injertados en el árbol del pueblo de Dios. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí que todavía no ha confiado en Cristo, que ahora es separado de ti, te pido, Señor, que por tu gracia entiendan que la vida que desean solamente viene por ser conectado por fe al árbol. O como Juan 15 dice que tú, oh Cristo, eres la vid y somos los pámpanos, que fuera de ti no hay vida, no hay fruto, no hay gozo. Solamente es por fe, siendo conectado a ti, que tenemos la vida que deseamos. Te pido, Señor, que por tu gracia usarías tu palabra esta mañana para dar fe, injertar almas a Cristo. Pedimos eso por su honor y gloria.